¿Le gustaría saber la verdad? ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre el cuerpo gobernante? ¿Sobre qué tan bíblico es este grupo? ¿O sobre lo que le espera al cuerpo gobernante? Para responder estas interrogantes, solo es necesario buscar en la Biblia. En ella encontraremos cuán verdadero es la utilización del término cuerpo gobernante. Y sobre todo, qué piensa Jehová Dios sobre este grupo de hombres que se llaman el único conducto de Dios en nuestros días. El sitio jw.org señala que el cuerpo gobernante es un grupito de hermanos maduros que dirigen la Organización Mundial de los Testigos de Jehová. Tienen la función de supervisar la información que aparece en las publicaciones y que se presentan en las reuniones, y además, dirigir la obra de los testigos por todo el mundo. Para esto siguen el ejemplo que dejaron los apóstoles en el siglo I, Hechos capítulo 15 versículo 2. Parece increíble que todo lo que el cuerpo gobernante significa para la organización, en lo que respecta a su autoridad y supremacía, se basa únicamente en este texto, que ni siquiera hace alusión a su nombre. De hecho, no lo encontrará en toda la Biblia. Resulta curioso que el máximo estatus al que un testigo pudiera llegar sea un título que no aparece en las Escrituras. A decir verdad, el término cuerpo gobernante es tan bíblico como la Trinidad. Conceptos que no están en las Escrituras, pero cada una es aceptada en su religión. De manera muy astuta, el cuerpo gobernante utiliza Hechos capítulo 15 versículo 2 para justificarse. Pero eso no es más que una manera de entrampar, sacando de contexto frases o ideas, al igual que otro personaje. Mateo capítulo 4 versículos 6 y 7. Para entender el por qué el apóstol Pablo, junto a Bernabé, tuvieron que ir a Jerusalén a dirimir un asunto de controversia, es necesario ir a la génesis del asunto, y esto es, el fin de la diferencia entre judío y gentil, o el fin de la diferencia a la vista de Dios, del israelita y el de otra nación. Y esto nos conduce al término de la circuncisión. Recordemos que la predicación de Jesús se dirigió en el territorio de Israel. Mateo 15 versículo 24. Aunque eso no impidió que le predicara o ejecutara obras poderosas en forma particular a gente de otras naciones. Mateo 15 versículos del 24 al 28 y Lucas 7 versículos del 6 al 10. Para todos los cristianos de la época, por ser judíos, la circuncisión era algo primordial. Era parte de la ley, por lo que no era lícito tener tratos con los no circuncidados, incluyendo el predicar. Hasta que Dios, por medio de una visión, le muestra a Pedro que de ese momento en adelante, las personas de las naciones no son inmundas o contaminadas, y todos pueden alcanzar la bondad inmerecida de Jehová. Hechos capítulo 10 versículos del 9 al 28. Ahora Pedro tendría que expandir esta nueva manera de ver a las personas de otras naciones, y que ya no había una nación escogida, sino, todo el que teme y obra justicia le es acepto. Hechos 10 versículos 34 y 35. Y fue Jehová Dios mismo quien demostró públicamente su aprobación a estas personas de otras naciones, derramando su Espíritu Santo sobre ellas. Personas que incluso no habían sido bautizadas aún. Hechos 10 versículos del 45 al 48. El apóstol Pedro se fue a Jerusalén para transmitir la enseñanza de Jehová, y donde los que defendían la circuncisión contendieron con él, acusándolo de tener trato con varones no circuncidados. Pero Pedro les contó lo que sucedió con detalles, de cómo Jehová Dios le mostró la visión y de cómo todos recibieron Espíritu Santo. Al oír el relato, asintieron y dieron gloria a Dios. Hechos 11 versículos del 2 al 18. El relato bíblico nos enseña que Pedro no fue a Jerusalén a rendir explicaciones, o tal vez pedir autorización para difundir este trascendental nuevo mensaje. No fue a un grupito de hermanos maduros para que analizaran esta información y decidieran qué tan apropiada sería su difusión. No, el apóstol Pedro solo fue a entregar y difundir la enseñanza que Jehová Dios le mandó, y la evidencia de la veracidad de esta fue la manifestación del Espíritu Santo en aquellas personas. Pedro manifestó la enseñanza de Jesús. Fue un esclavo fiel quien entregó el alimento al tiempo apropiado. Mateo 24 versículo 45. Posterior a esto, Pablo y Bernabé discuten con unos hombres que enseñaban que era necesario ser circuncidado para alcanzar la salvación. En ese momento, deciden ir a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles y otros ancianos, y así zanjar la disputa. Hechos 15 versículos 1 y 2.
En este punto se sustenta la gran mentira del cuerpo gobernante, que según ellos, están llamados a dirigir la obra de predicar y enseñar, siendo utilizados por Espíritu Santo. Pero con su gran astucia, omiten la continuación del relato en que tanto Pablo como Bernabé ya estaban al tanto de esta nueva enseñanza, ya que ellos mismos cuando estaban camino a Jerusalén, contaban las historias de cómo la gente de las naciones se convertían al cristianismo. Hechos 15 versículo 3. La verdadera razón de tener que ir a Jerusalén era para que estos hombres que defendían la circuncisión escucharan de primera fuente, o sea de Pedro, como Jehová Dios le mostró que ya no hay distinción entre gentiles y judíos. Y es Dios quien purifica a los corazones y no es necesario imponer la carga de la circuncisión en los demás. Hechos 15 versículos del 7 al 11. Después de escuchar a Pedro, todos escucharon a Pablo y Bernabé, de cómo gente de las naciones había recibido Espíritu de Dios y éste se había manifestado de manera de portentos presagiosos. Hechos 15 versículo 12. El apóstol Santiago reafirma el relato de Pedro en conformidad con las palabras del profeta Amós, quien dice que es Dios quien pone su atención en las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Hechos 15 versículos del 13 al 18. Siendo el mismo apóstol Santiago quien toma la decisión de escribir cartas a las congregaciones para que no perturben a los de las naciones que están volviéndose a Dios, o que no le impongan el asunto de la circuncisión, pareciéndoles a todos una buena idea, y además enviaron a varones escogidos de entre ellos, llevando estas cartas como sello de veracidad. Hechos 15 versículos del 19 al 22. Al leer el relato completo de lo ocurrido, queda muy claro que no existía en la antigüedad ningún grupito a cargo para tomar las decisiones que afecten a los cristianos. Todos, incluyendo los apóstoles, estuvieron a disposición de la voluntad de Jehová Dios. Y es Él quien los guía mediante su Espíritu Santo. Romanos 8 versículo 14. Un claro ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo, quien habiendo sido un perseguidor de cristianos, fue el mismo Señor Jesús quien le habló y lo comisionó para llevar su nombre a las naciones. Hechos 9 versículos del 13 al 15. También es el mismo apóstol Pablo quien reconoce que todo el conocimiento en relación a las buenas nuevas no le fueron enseñadas por ningún hombre. Todo fue recibido por gracia divina. Gálatas 1 versículos 11 y 12. Además, el apóstol relata que, desde que recibió el llamado de bondad inmerecida de parte de Dios, no fue a ver a los apóstoles a Jerusalén, sino hasta 3 años después, encontrando solo a Pedro y Santiago. Gálatas 1 versículos del 15 al 20. Si en la antigüedad hubiera existido algo semejante al cuerpo gobernante, Pablo habría tenido que ir a Jerusalén a someterse a su autoridad para recibir instrucciones, y seguramente le habrían hecho estudio y durante ese tiempo habría tenido que evidenciar su arrepentimiento. De seguro lo habrían hecho declarar públicamente su lealtad a esta organización para poder bautizarse. A diferencia del cuerpo gobernante, los apóstoles sabían que todo el conocimiento viene de parte de Jehová Dios, mediante su Espíritu Santo. Así lo enseñó Jesucristo. Juan 14 versículo 26. Y este mismo discípulo Juan volvió a recalcar que la enseñanza es por medio del Espíritu Santo. Primera de Juan 2 versículo 27. Cristo Jesús y los apóstoles Pablo y Juan afirman que el conocimiento que un escogido recibe viene de Jehová Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso acusa de falsos al cuerpo gobernante, ya que son muchos sus desaciertos o falsas profecías. Falsas profecías, como el fin de los gobiernos y el restablecimiento del reino de Dios en la tierra para el año 1914, posteriormente 1915 y 1918. Charles Russell. La profecía, que en el año 1925 resucitarían los fieles ilustres del pasado y comenzaría la reconstrucción de este mundo, con millones que en esos años vivían y no morirían jamás. Joseph Franklin Rutherford. La profecía publicada en el libro Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios, donde se aseguraba que según la cronología de la Biblia, en el otoño del 1975, se terminarían los 6000 años desde la creación del ser humano y comenzaría el nuevo periodo de los 1000 años en la historia humana. Y la profecía mencionada en el libro Las naciones sabrán que yo soy Jehová, en donde se lee que dentro del siglo XX comenzará la batalla del día de Jehová. Todas estas profecías fallaron. Y fallaron porque quienes las profetizaron son un fraude. Dicen tener el Espíritu de Dios. Dicen ser la única guía de Jehová en nuestros días.
Disfrazan sus mentiras con frases como «hay un nuevo entendimiento» o «hay nueva luz». Creer en sus excusas es desconocer lo que Jehová Dios dice al respecto. Deuteronomio 18 versículo 22. Jesucristo ya advirtió sobre personas como estas. Personas que se harán pasar por profetas con la sola intención de ganar su confianza y devorarlos. Con sus falsas profecías y sus vanas enseñanzas para sustentarlas, como la generación traslapada. No son más que una muestra del descaro y poca vergüenza que manifiestan al enseñar algo que bíblicamente no tiene explicación. Guárdense de los falsos profetas, advirtió Jesucristo, y eso es lo que es el cuerpo gobernante con su disfraz de oveja. Pero sus frutos los delatan. Mentiras y falsas profecías. Todo árbol podrido produce fruto inservible. Es la mejor descripción de tanta fecha profetizada que no se cumplió. Realmente, por sus frutos los reconocerán. Mateo 7 del 15 al 20. Intentan encubrir su falsedad con argumentos tales como la revista con más tiraje en el mundo, el gran aumento de construcción de salones, la página web más traducida y su gran proyecto Ramapo, diciendo, si Jehová no estuviera detrás de todo esto, no se podría realizar. Con las posesiones materiales no se puede medir la bendición de Jehová. Aquello significaría que todo cristiano que sea pobre o con escasos bienes no contaría con la aprobación de Dios. O también la religión que tenga más iglesias, mayor número de feligreses, las propiedades más lujosas y caras, sería porque Dios las está bendiciendo. Si Dios mostrara su bendición a los hombres por medio de darles posesiones materiales, los más pobres de este mundo estarían condenados, y Jehová Dios no estaría interesado en ellos. Qué manera de mentir de este cuerpo gobernante para intentar demostrar que Dios está bendiciendo su corrupta organización. Si la bendición de Dios se midiera por las posesiones materiales, Jesucristo y sus discípulos no hubiesen tenido la aprobación de Dios, ya que todos ellos murieron en precarias condiciones materiales, solo con lo opuesto. Lucas 9, versículo 58. Por tanta mentira y falsedad, usando el nombre de Dios, muy pronto les llegará castigo y destrucción. Será Jehová Dios quien por medio de las naciones enjuiciará a este cuerpo gobernante y su JW. Les serán arrebatados sus bienes y públicamente serán expuestas sus mentiras, negocios ocultos y su complicidad en los miles de abusos. No han tomado el peso a la profecía de Ezequiel, capítulo 34. Aquí es Jehová quien le habla a aquellos que dicen ser pastores, pero no se preocupan del rebaño. Se alimentan a sí mismos con lo mejor, en desmedro del resto del rebaño. Maltratan a las otras ovejas. A la enferma no fortalecen. A la doliente no sanan. A la quebrantada no vendan. A la dispersa no traen de vuelta. Y a la perdida no buscan. Ezequiel 34 versículo 4. Por su falsedad y abuso, el Señor soberano Jehová es quien está en su contra. Reclamará a sus ovejas y será el quien las buscará y cuidará. Ezequiel 34 versículos 10 y 11. Le sobrevendrá juicio, y es de parte de Jehová Dios quien juzgará entre oveja y oveja, entre oveja gorda y oveja flaca. Ezequiel 34 versículos del 20 al 22. Este es un juicio dentro del mismo pueblo cristiano, ya que es a los cristianos a quienes bíblicamente se les representa como ovejas. Juan 10 versículo 14. Mateo 9 versículo 36. Y el mismo Jesucristo advirtió que dentro de su pueblo estarían estos falsos profetas, disfrazados con piel de ovejas. Mateo 7 versículo 15. El tiempo se le acaba a esta organización falsa y corrupta que solo se ha servido de personas sinceras que buscan adorar a Dios. Pero será Jehová quien traerá un solo pastor, uno del linaje de David. Mateo 9 versículo 27. Todas las ovejas bajo un solo pastor, Cristo Jesús, y con un solo Dios, Jehová. Ezequiel 34 versículos 23 y 24. Este cuerpo gobernante parece no temer a Dios, al no tomar en cuenta el castigo que le espera a aquel que habla proféticamente en nombre de Dios y sea una mentira. Ese profeta debe morir. Deuteronomio 18 versículo 20. Para este cuerpo gobernante no hay vida eterna por delante. No hay reino en los cielos en su futuro. La palabra de Jehová Dios los condena. La mano de Dios está en su contra por profetizar falsedades y en el grupo íntimo de su pueblo no continuarán. Y en el registro de la casa de Israel no estarán inscritos. Ezequiel 13 versículos 8 y 9. Un esclavo para los testigos de Jehová.